Hola, bienvenidos a esta cápsula de ciencias sociales. El día de hoy vamos a abordar un tema que trata del objeto de estudio de las ciencias sociales. Vamos a revisar el enfoque particular de algunas disciplinas como la antropología, la ciencia política, el derecho, la economía, la geografía, la historia, la psicología y la sociología. Estas disciplinas nos permiten comprender mejor eh, las ciencias sociales. Y bueno, para poder hacer una mejor comprensión de este tema, vamos a hacer unas analogías generales. Mm, para empezar este tema, me gustaría que imaginaran un poco que la sociedad es como un organismo vivo complejo. Cada ciencia social es la que se va a encargar de estudiar un órgano distinto. Y pues cada órgano forma parte de ese organismo complejo. Entonces, es muy difícil concebir a una disciplina de manera aislada porque forma parte de un todo. Entonces, vamos a definir qué es lo que estudian las ciencias sociales. Bueno, las ciencias sociales tienen el objeto de estudiar la realidad social. Hablamos de relaciones humanas, de las instituciones que conforman la sociedad, los procesos históricos por los que ha atravesado también, las estructuras que organizan la vida colectiva. Y bueno, la diferencia con las ciencias naturales es que no se estudian los fenómenos físicos, sino que se estudian los fenómenos construidos por los seres humanos, hablando de sistemas de normas, culturas, los sistemas económicos, el tipo de gobierno que se tiene, las identidades y los comportamientos. Entonces, esta va a ser prácticamente lo que va a diferenciar a las ciencias sociales de las ciencias naturales. Bueno, para empezar, aquí les coloco un cuadro comparativo para que podamos diferenciar el objeto de estudio de cada una de ellas y el enfoque principal. La antropología, el objeto es cultura y diversidad humana, mientras que para la ciencia política es el poder y Estado. El derecho se va a enfocar en las normas jurídicas, la economía, en los recursos y la producción. La geografía, la relación sociedad-espacio. La historia, bueno, pues va a analizar los procesos del pasado. La psicología, la conducta humana individual. Y la sociología va a revisar las estructuras sociales. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a ver qué es en lo que se especializa cada una de estas disciplinas. Vamos a empezar por la antropología. Y bueno, aquí podemos pues establecer que la antropología se va a centrar en la dimensión cultural, hablando del estudio del ser humano. Desde la perspectiva integral, especialmente se va a centrar en esa cultura simbólica y evolutiva. Va a analizar las costumbres, las creencias, la estructura social y los procesos de cambio cultural. Digamos que si la sociedad fuera un libro, la antropología sería precisamente el idioma y el significado profundo de lo que contiene ese libro. Eh, Parte de esto, bueno, tiene que ver con el análisis de todas y cada una de las prácticas sociales que tiene el ser humano dentro de una comunidad y en este caso podemos poner como ejemplo cuando se tiene una costumbre en una comunidad, alguna festividad, los rituales tienen que comprenderse a partir de una cosmovisión. Entonces, precisamente es en lo que se va a centrar la antropología, en revisar esa cosmovisión para poder entender la esencia de esa dimensión cultural. Bueno, lo siguiente que vamos a revisar es la ciencia política. Bueno, la ciencia política es estrictamente lo que va a analizar el poder, el Estado y las instituciones que lo conforman y que de alguna manera, bueno, también están relacionadas con los sistemas de gobiernos y y los sistemas de normas. El objeto de esta parte de las ciencias sociales es que, bueno,
verificar que el Estado tiene una vinculación directa con las instituciones políticas, los sistemas electorales y las relaciones de poder. Entonces, si nosotros quisiéramos estudiar posiblemente una reforma electoral y el impacto que ésta va a representar en la democracia, estaríamos utilizando esta parte de las ciencias sociales para poder realizar ese estudio. Entonces, eh, básicamente lo que va a diferenciarla del derecho es que ésta va a estudiar a las instituciones políticas, mientras que el derecho se va a enfocar en el estudio del conjunto de normas que van a regular precisamente la convivencia. Entonces, estas normas jurídicas que regulan esta convivencia van a ser todas las leyes, los sistemas administrativos de normas, así como la interpretación que se le pueda dar a todos estos sistemas y la aplicación por parte de las instituciones. Entonces, podríamos aquí diferenciar que el derecho sería el estudio del sistema normativo de manera jerárquica y centrándose principalmente en las normas jurídicas y su aplicación. Entonces, aunque estas ramas de las ciencias sociales tienen como esa vinculación y son muy parecidas, esta sería la diferencia que hay entre ambas. Por esa razón las coloqué en la misma diapositiva para que pudiéramos ver la similitud, pero también las diferencias específicas que tienen cada una de ellas. Bueno, de ahí podemos pasar a otra parte de las ciencias sociales, que es la economía. Esta disciplina, bueno, nos va a permitir estudiar cómo se administran los recursos, los bienes, los servicios. Y bueno, por ejemplo, va a estudiar la producción, cómo se distribuye esta producción y cómo se consumen estas producciones dentro de la sociedad. Digamos que vamos a tratar de analizar el consumo de bienes y servicios que hay dentro de una sociedad. Un ejemplo de ello podría ser el análisis de la inflación o el desempleo. La economía se encargaría de estar estudiando cada uno de los elementos que integran estos aspectos y es lo que le va a dar esa validez a los mecanismos de trabajo y a la división laboral. Y bueno, luego viene la geografía como disciplina. Esta se va a centrar en el estudio de la relación entre las sociedades y el espacio. La geografía humana es precisamente la que se va a enfocar en la organización de las sociedades y en el territorio en el que ocupa cierta sociedad o cierto grupo de individuos, con el único objetivo de poder analizar la interacción entre la sociedad y ese espacio en el que convergen. Digamos que si la sociedad fuera como un tablero de ajedrez, la geografía estaría analizando cuál es la posición de cada una de las piezas y cuál es la función que desempeñaría precisamente en esa casilla. Eh, un ejemplo de esto pudiera ser que la geografía puede dedicarse a estudiar el crecimiento urbano y el impacto ambiental que se puede ejercer a partir de urbanizar un espacio. Luego viene otra disciplina, es la historia. Esta disciplina, bueno, es la que se va a encargar de estudiar los procesos pasados, todo lo que el humano ha hecho a lo largo de diferentes épocas para construir sus sociedades y la evolución que se ha presentado precisamente en estas sociedades va a ser el objeto de estudio de la historia. Digamos que, por ejemplificar algo, vamos a centrarnos en la revolución industrial, que es parte de lo que veíamos en las cápsulas anteriores. Para que nosotros podamos entender qué es el capitalismo moderno, bueno, pues tendríamos que dedicarnos a analizar los elementos de la revolución industrial que dan origen precisamente a esta parte del capitalismo y a los pensamientos precisamente que en este caso Carlos Marx, que es el exponente central del materialismo, habla entre la diferencia del capital humano y el capital tecnológico. Esos cambios estructurales que hay en lo que es la evolución de las sociedades es precisamente en lo que se va a enfocar la historia.
Y bueno, viene otra disciplina que es la psicología, entendiendo, bueno, que la psicología va a ser aquella que se dedique a estudiar los procesos mentales y el comportamiento humano. Uno de sus máximos exponentes es Sigmund Freud, que es quien explora las dimensiones inconscientes de la conducta humana. Y bueno, precisamente se va a centrar en el estudio de la conducta y los procesos mentales de cada uno de los individuos. Incluso hay un libro que tiene Sigmund Freud, que se llama El malestar de la cultura. Aquí habla como de varias partes de grupos sociales o de individuos que encajan en ciertos perfiles a partir de su origen, de su cosmovisión, de su cultura. Digamos que si la sociedad fuera un edificio, la psicología es quien se encargaría de estudiar lo que ocurre en cada una de las habitaciones de ese edificio. Y bueno, tenemos por último a la sociología. Esta disciplina es la que va a estudiar las relaciones sociales en las estructuras colectivas. Emil Durkheim define precisamente los hechos sociales como una realidad externa al individuo, precisamente porque el individuo es parte de una sociedad y lo que va a hacer la sociología es estudiar la sociedad en conjunto, su organización y la manera dinámica en la que ésta converge a partir de todos los individuos. Un ejemplo puede ser cuando se estudia la movilidad social o la estratificación. Esa es parte de lo que pudiera estudiar la sociología. Bueno, estas disciplinas, como les comentaba en un inicio, no pueden verse de manera aislada. Son parte de un conjunto. Aunque estudia diferentes cosas, diferentes fenómenos sociales, de alguna manera se ven relacionadas. Entonces, digamos que comparten un mismo objeto general, que es la sociedad y sus múltiples dimensiones. Y aunque cada disciplina aporta un ángulo distinto, bueno, esto no quiere decir que sean disciplinas separadas. Por ejemplo, la antropología pues analiza la cultura, la ciencia política estudia el poder, el derecho es el que estudia los sistemas de normas para regular la convivencia, la economía organiza los recursos, la geografía se va a encargar de explicar el espacio, la historia aporta precisamente memorias a partir de hechos históricos. La psicología examina la mente de los seres humanos y la sociología es quien va a interpretar la estructura social. Entonces, comprender estas disciplinas implica que desarrollemos una visión crítica e interdisciplinaria. Forzosamente las ciencias sociales tienen que construir estas interdisciplinas a manera de que nosotros podamos ver bajo una visión crítica todos los fenómenos sociales. Y bueno, la sociedad, desde luego, pues no puede entenderse desde una sola perspectiva. Requiere de todas porque como es una situación tan cambiante, estas ciencias explicarían precisamente esa complejidad en esa evolución de todos los fenómenos sociales que podemos encontrar. Y bueno, vamos a pasar a nuestra sección de repaso. Como siempre, les hemos diseñado 5 preguntas para que ustedes puedan ver más o menos la estructura y de alguna manera familiarizarse con el análisis de las respuestas al momento de responder alguna evaluación formal. La primera dice, ¿qué distingue principalmente a la sociología de la psicología? Bueno, recordemos que la psicología se va a centrar en el individuo y la sociología va a ser una estructura grupal, lo que es una sociedad como una estratificación, por ejemplo. Por lo tanto, la respuesta sería B. La sociología analiza estructuras colectivas y la psicología se enfoca en los procesos individuales. Pregunta número 2. El objeto de estudio del derecho se caracteriza por, bueno, el derecho va a estudiar siempre los sistemas normativos, todos los que regulen la conducta y para la sana convivencia o la convivencia social. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser B. Regula conductas mediante normas jurídicas. Esa va a ser su característica. Pregunta número 3.
¿Cuál es el elemento común que articula todas las ciencias sociales? Bueno, recordemos que el enfoque, aunque es de alguna manera distinto, todas se van a enfocar en estudiar a los individuos en sociedad. Entonces, la respuesta correcta sería C, el estudio del ser humano en la interacción social. Pregunta número 4. La economía se diferencia de la ciencia política porque, bueno, recordemos que la economía va a centrarse en el estudio de los recursos, de la producción, de los bienes y servicios. Entonces, la política es la que va a revisar el poder y la organización estatal de un lugar. Entonces, la respuesta correcta sería B. La economía va a estudiar los recursos y la política el ejercicio del poder. Vamos a la pregunta número 5. La antropología aporta al estudio social principalmente. Recordemos que la antropología va a examinar a la cultura en general. Costumbres, estructuras simbólicas, tradiciones, cosmovisiones, por lo tanto la respuesta correcta es C, el análisis cultural y simbólico de las sociedades. Como siempre, les compartimos nuestra bibliografía. Recuerden que si quieren ahondar en el tema, podemos compartirles bibliografía complementaria para que puedan profundizar un poco más. O si tienen alguna duda, pueden contactarnos a través de nuestros diferentes medios. Esto sería todo para esta cápsula y nos estamos viendo en la siguiente.